día todo cambió y el cambio nos afectó y no pudimos evitarlo. Hoy nos enfrentamos a él y nos dimos cuenta que la iglesia no es un lugar. La iglesia es tu casa, tu habitación, tu oficina, tu auto, tu familia. La iglesia sos vos. Lo escucho en las noches en mi corazón, lo veo en la tarde a la puesta del sol, tu amor es tan real, lo veo en tus manos clavadas por... Hola a todos, Dios les bendiga, qué bueno es encontrarnos una vez más, siempre es un placer poder traspasar la pantalla, esa es la idea, y poder a través de esta filmación encontrarnos, ¿verdad? Qué bueno es que podamos hoy hacer iglesia y como siempre decimos, no de cuerpo presente, pero sí de espíritu, ¿verdad? Desde el corazón estamos unidos. Y en este día, Jueves Santo, como bien decíamos, es un día que Dios ha preparado para seguramente hablarnos, ministrarnos. Esta es una semana especial, ¿sí? Haciendo memoria acerca de lo que ha sido esa Semana Santa, esa semana de los últimos días, hasta que Cristo llegó, ¿sí?, a ser crucificado para luego vivir la experiencia de la resurrección, ¿verdad? Así que qué bueno es también recordar el hecho de saber que Dios no solo es quizás una fecha conmemorativa, sino que Él es un presente. Lo bueno de esto es de alguna manera saber que quizás, aunque en esta semana muchos tienen una mayor inclinación a lo espiritual, qué importante es que nosotros podamos mantener esto diariamente, ¿verdad? Yo creo que estas circunstancias y todo lo que estamos viviendo nos están de alguna manera empujando hacia eso, hacia tratar de tener y generar una conciencia espiritual y entender que Dios está y que Él quiere y tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Quiero compartir hoy algo que Dios ha puesto en mi corazón. Tiene más bien que ver con una reflexión, una pequeña palabra, pero sí, yo sé que Dios nos va a bendecir, Él nos va a hablar. Y hace un tiempo hablaba con unos amigos y bueno, hablando así con ellos, un matrimonio, recordaba acerca de una experiencia que había vivido y esa experiencia me trajo como resultado quizás el hecho de poder haber aprendido y lo compartía con ellos y hablaba acerca de esto, de saber que los sueños, ¿sí?, los sueños que nosotros tenemos viven un proceso. Y ese proceso yo les comentaba bajo mi experiencia, ¿verdad? Y espero que te sea de bendición hoy. Hablaba acerca de que estos sueños tienen un proceso de un nacimiento, pero también una muerte y una resurrección. Y contaba acerca de diferentes tipos de experiencias que había vivido en el transcurso de mi vida, situaciones muy límites. Y yo creo que muchos de ustedes quizás pueden sentirse de alguna manera empáticos en el sentido de decir, yo también he vivido o estoy viviendo, ¿verdad?, esta situación donde quizás tengo un sueño, quizás tengo un proyecto, mucho más ahora, de repente habiendo experimentado esta situación donde, bueno, por la necesidad que tenemos, estamos cada uno en nuestros hogares y vemos que muchos proyectos, quizás sueños y cosas que teníamos en lo personal se vieron truncados, ¿verdad? Tantas situaciones que muchas veces experimentamos, muchas relaciones, y qué difícil es quizás ver o vivir esos procesos, ¿no? Si hay alguien que vivió estos procesos, bueno, lo podemos encontrar en la vida de José, ¿verdad? José es un hombre que Dios llamó, él puso un sueño en su corazón y vemos a un José que de repente Dios le da un sueño y José, que es tipo de Jesucristo, vemos allí en él reflejado cómo él toma ese sueño, esa visión de parte de Dios, pero sin embargo él vive la experiencia de ver cómo él luego es tirado en una cisterna, cómo él ve quizás ese sueño morirse, ¿verdad? Porque de alguna manera quizás él no esperaba, luego de haber recibido de parte de Dios terrible o tremendo sueño, la realidad de ver que sus propios hermanos lo tiran a un lugar para matarlo, ¿verdad? Y luego vivir la experiencia
de la cárcel, donde él de repente todo aquello que era un sueño, todo aquello que parecía tan maravilloso, tan real, se ve nuevamente truncado. Y todos conocemos la historia, que luego José vive la experiencia de salir apresuradamente por la gracia y el favor de Dios, y él sale y es sentado en ese lugar, en ese trono, allí como segundo en mandato, en el imperio más importante que había en ese momento, el imperio egipcio, ¿verdad? Y usted fíjese la importancia de lo que quizás en esta oportunidad estamos hablando, ¿no? Qué importante es nosotros poder ver en los procesos de la vida de José, cómo él vive la experiencia de ver su sueño truncado, de ver ese proyecto quizás morirse. Y si hay algo que podemos notar es que si en algo quizás Dios es digno de llevarse toda gloria y todo honor, es que siempre Él se encarga particularmente de que nuestras situaciones y nuestras circunstancias nos lleven a un lugar donde si no fuera Dios, estoy diciendo si no fuera Dios, y qué bueno que es eso, ¿verdad? El hecho de saber que si no hubiese sido por su gracia y su favor. Yo creo que lo único o lo más importante que aprendió José, habiendo vivido esta experiencia y habiendo vivido esta situación, es que si no hubiese sido por Dios, él nunca hubiese llegado. Y yo creo que muchas veces vivir la experiencia de ver nuestro sueño morir tiene que ver con que nosotros vivimos la experiencia de muchas veces ver que Dios quiere llevarse la gloria, y que muchas veces esas situaciones que parecen haberse terminado, haberse concluido, ver a un Dios que por medio del poder de su resurrección nuevamente comienzan a cobrar vida, ¿verdad? Otra persona, otro individuo, otro hombre que podemos ver es allí Moisés, ¿verdad? Vemos a Moisés y vemos su vida también. Estoy haciendo como un relato porque son historias bien conocidas y quiero hoy de alguna manera llevarte esta reflexión. Pero vemos la historia de Moisés, un hombre que quizás fue escogido como libertador, pero luego de él haber cometido ese error, ve ese error de matar a aquel egipcio, ve como ese sueño, ese hombre que Dios estaba preparando para transformarse en el libertador de los hebreos, como todo se desvanece, ¿verdad? Como todo parece como se echa a perder, como que ese proyecto, ese sueño muere. También lo experimentó su madre, porque la realidad es que su madre recibe la palabra de que su hijo iba a ser un siervo de Dios, y viendo ella todo el acontecimiento o todo lo que pasaba en su contexto, ve que todos los niños varones mueren. Quiere decir que ese sueño que ella un día abrazó de ese muchachito llamado Moisés, lo ve morirse también, porque ella ve que todos los hijos varones de los hebreos están siendo asesinados. Pero sin embargo, en el medio de todo eso, bajo esa gracia, bajo ese poder sobrenatural, ese niño no solamente se salva, sino que termina siendo criado en el palacio del rey. Quiere decir que encontramos en la palabra de Dios esto como parte quizás fundamental, en el sentido de que encontramos a un Dios llevándose la gloria. Encontramos a un Dios manifestando el poder de la resurrección en nuestras vidas, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Y es por eso que hoy quiero animarte. Y quiero animarte a que creas que Dios es poderoso, para que todo aquello que hoy sientes que se está marchitando, se está muriendo, o de hecho haya muerto, puedas creer que el poder de la resurrección, el poder de Dios puede darle vida a tu sueño, puede darle vida a tus relaciones, puede darle vida a ese proyecto. Si de alguien podemos hablar, es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver en Dios esa imagen también. Dios vio a su Hijo nacer, a Jesucristo. ¿Cómo no recordarlo en esta fecha de Pascua, donde vemos que ese sueño de Jesús, un día nuestro Padre, su Padre Dios, también lo vio morir? Y me viene a la memoria tan bien expresado, nunca mejor reflejado. Quizás la palabra no lo dice, pero yo creo que hubiese, o me gusta pensar que fue así. En la película La Pasión, no sé si usted se acuerda, seguramente la vio. En la película La Pasión vemos que aquel escritor, Mel Gibson,
toma allí una imagen donde cuando Jesús está muriendo y está siendo crucificado, se toma como que una lágrima sale, ¿verdad? Como que esa lágrima es el comienzo de esa lluvia que se manifiesta como resultado de la muerte de Jesús, pero es la expresión quizás de una lágrima del Padre viéndolo sufrir y viéndolo morir a su Hijo. Pero sin embargo Jesús también vivió esta experiencia, ¿verdad? El Padre vivió la experiencia de ver su Hijo, su sueño nacer, su sueño morir, pero por medio del poder de la resurrección, hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Quiere decir que aquellas circunstancias que hoy estamos viviendo, aquellas situaciones que hoy estamos pasando, no van a truncar tu sueño. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que todo lo que hoy estamos viviendo conspira a nuestro favor. Que todo lo que hoy estamos viviendo no viene a frenar, sino que viene a conspirar a nuestro favor en relación a ver que todo lo que estamos pasando, en vez de asesinar, va a resucitar nuestro sueño y va a acelerar nuestro propósito. Y nos vamos a haber dado cuenta que todo lo que hemos vivido y que todo lo que hemos pasado fue parte de un plan divino. Que todo esto que hoy vemos como pandemia, todo esto que hoy vemos como resultado de tantas cosas que nos rodean, es parte de algo poderoso que te va a llevar a un nivel de bendición. En otras palabras, aquello que parecía para muerte, Dios lo va a transformar para vida. Dios, por medio del poder de su resurrección, va a manifestar este milagro sobre tu vida. Y vamos a entender lo que dijo José. Llegó un momento donde los hermanos le dijeron a José que lamentaban que él haya vivido todo lo que vivió, que lamentaban haberlo tirado en esa cisterna. Y en el versículo 45, en el verso 5, José les responde a sus hermanos, les dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué maravillosas esas palabras, ¿verdad? Porque para preservación de vida. Quiere decir que todo lo que el enemigo hizo para muerte, Dios lo transforma para vida. En otras palabras, no solo Dios le da resurrección a tu sueño, sino que ese sueño involucra a alguien más. Ese sueño del Padre involucró en Jesús tu vida y la mía. Y por medio de esa resurrección no solamente tuvo vida el Hijo de Dios, sino que tenés vida vos y tengo vida yo. Recuerda siempre esos procesos. Quizás dices hoy, mi sueño murió. Quizás mi sueño está en un proceso donde siento que está todo perdido. Es el momento de dejar intervenir a Dios. Es el momento de dejar a Dios que se meta. Y ese poder de la resurrección, recuerda lo que Él dijo en su palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuándo Él dijo estas palabras? Él lo dijo cuando Lázaro, su amigo, había muerto. Y cuando su hermana María y Marta lloraban y decían: Señor, ¿por qué llegaste ahora? ¿Por qué llegaste ahora? Pero sin embargo vemos que Él llegó para anunciarles a ellas que esas palabras que un día Él les había dado se iban a cumplir. Él le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees el poder de la resurrección le dará vida a lo que tú crees que está muerto? O a lo que está literalmente muerto, porque eso es lo que hace el poder de la resurrección. Me gusta pensar lo que Jesús hizo, y con esto termino, y dice que cuando llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dice que Él se quedó 2 días más. Jesús no salió corriendo a sanarlo, Jesús se quedó 2 días más para resucitarlo. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué no hiciste el milagro? Señor, ¿por qué no frenaste todo? Señor, ¿por qué no llegas ahora y haces que todo suceda ya? Pero Dios suele quedarse muchas veces 2 días más y el tiempo que sea necesario. Porque a veces Dios no quiere hacer un milagro de sanidad, Dios quiere hacer un milagro de resurrección. Y eso es lo que vamos a experimentar en este tiempo. Un milagro de resurrección. Veremos a la iglesia en el nombre de Jesús manifestarse en el poder de la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque muchos dicen que la iglesia y el tiempo el edificio y el tiempo de adorar a Dios en un lugar ya terminó, y yo me resisto a ese pensamiento, porque entiendo que han llegado y vienen cambios poderosos, porque es parte de la reforma, pero yo sé que volveremos y adoraremos, volveremos y serviremos al Señor, y no solamente en ese lugar, sino que lugares mayores, lugares más grandes, más amplios, para que más almas y más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad de Cristo. Y todo esto que parecía la muerte, se transformará por medio del poder de la resurrección en un milagro poderoso para todos nosotros. Yo te mando un fuerte abrazo, te bendigo.
Y declaro en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, aquellos que están del otro lado y que quizás estás viviendo cosas marchitarse, cosas morir. De hecho, crees que ya es tarde y dices, hubiese orado antes. Pero sin embargo, hoy el poder de la resurrección puede manifestarse. Es por eso que yo declaro que proyectos cobran vida, sueños cobran vida, relaciones cobran vida. En el nombre de Jesús, el llamado que parecía muerto, porque muchos dicen, yo he servido en un tiempo, pero ya por las cosas que me pasaron, por lo que yo viví, ya no puedo servir al Señor. Pero sin embargo hoy, el poder de la resurrección te levanta, el poder de la resurrección te activa para que ese don y ese llamado de parte de Dios resucite en tu vida, para que puedas nuevamente servirle como nunca antes lo has hecho. Yo te mando un fuerte abrazo y te bendigo. Recuerda, el domingo de Pascua, domingo de resurrección, estaremos todos aquí celebrando. Dios te bendiga. Bueno, qué linda palabra, ¿no?, que acabamos de escuchar y que acabamos de recibir del pastor Cristian. Y sin más preámbulo, me gustaría pasar a lo que nos depara para el fin de semana. Como todos ya saben, este fin de semana, domingo Pascua, vamos a estar recibiendo la Santa Cena con los símbolos que siempre usamos, el vino en representación de la sangre, el pan en representación del cuerpo, y estaría bueno que ustedes de sus casas puedan acompañarnos, así como nosotros también de la nuestra. Vamos a estar tomando la Santa Cena y juntos compartiendo ese gran momento. También queríamos decirles que si tienen a bien pasarnos sus fotos de cómo prepararon ese día, recuerden hacer todo con excelencia, ya que es para Dios, y mandarnos fotos, así nosotros podemos ponernos acá de nuestra casa contentos, podemos alegrarnos, comentar y juntos también poder celebrar de esto que es tan hermoso, ¿no? Así que nada, despidiéndome ya, me gustaría recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, y mandarnos mensajitos, decirnos cómo están, si tienen algún deseo de que oremos por algún familiar o por sus vidas, también pueden mandarnos, ¿sí? Muchas gracias, nos estamos viendo el domingo, bendiciones. Si se humilla mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.